programa especial Elecciones Generales 2017 le vamos a dar la bienvenida a alguien que tiene un apellido muy vigente para los ciudadanos de Armstrong. Él es el doctor Pablo Verdecchia y va por una reelección. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas noches a todos. Intendente de aquella época de militancia donde tenía unos 20 y pico de años menos a esta altura, que ha sido concejal, que lleva 2 periodos en el Ejecutivo de la ciudad de Armstrong. ¿Qué balance nos podría hacer? Qué pregunta, Graciela. La verdad que uno cuando toma las cuestiones de la militancia, ¿no? Y acordándose de cuando empezamos con esa militancia, y recuerdo más de 20 años por ahí, quizás cuando uno todavía era chico, ¿no? Que en aquel retorno a la democracia, en uno que estaba en 6º grado y empezaban las primeras reuniones por volver a la libertad, volver a la democracia, con todo el fenómeno de Alfonsín, con la presencia de nuestros padres como militantes activos en ese momento, y uno iba teniendo esos sueños, esas ilusiones de poder volcar a la sociedad lo mejor de uno, ¿no? No en ese caso, obviamente, no soñaba para nada con ser intendente, pero sí con esa militancia con ese fenómeno que fue el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, y cómo uno empezó a militar y empezó a hacer empezó a crecer, empezó a formar parte de esa juventud radical, que éramos chicos todavía, y cuántos sueños, cuántas desilusiones en el país, cuántas batallas no ganadas, y cuántas ganas de hacer cosas. Después, los que tuvimos la suerte de poder ir a estudiar en momentos muy duros de nuestro país, y esa militancia estudiantil que es muy formativa, que es la que nos brindaba otra forma de ver el mundo, de ver la sociedad, de una movilización muy grande, de ver cómo hacíamos para volcarle a la sociedad algo mejor, y bueno, siempre recordando esas enseñanzas de mi padre, de pensar en el otro siempre antes, y uno veía eso, y bueno, cuando volví de estudiar empezamos la militancia, empezamos a surgir como grupo político. Hubo una especie de refundación en ese momento de la Unión Cívica Radical. Me tocó a mí en ese momento ser la cabeza, pero siempre sintiéndome uno más. No la persona que lidera, sino uno más de un grupo de trabajo, de un grupo que quería cambiar las cosas. Y la verdad que cuando uno fue electo concejal, fue una alegría inmensa, una alegría muy grande. Y después, bueno, vino la elección de intendente, y fue un momento donde uno quería volcar, y creo que lo fuimos haciendo en estos 2 periodos, una sociedad unificada, eliminar esos miedos, esas crispaciones que había en ese momento, y creo que con el tiempo lo fuimos rescatando, lo fuimos haciendo, lo fuimos entre todos los ciudadanos, porque acá no es la presencia, una persona no cambia el mundo, sino es el conjunto de personas que lo va cambiando. Y bueno, y la verdad que pensando siempre en la libertad de expresión, en la libertad de los clubes, en la libertad de las instituciones, en fortalecer las instituciones, y creo que fue un camino recorrido que fue difícil durante muchos momentos, pero creo que hemos llegado a un momento donde hay mucho más para hacer, y eso es lo que uno siente en este momento, ¿no? Recién ha mencionado a su padre en 2 oportunidades, quien ha sido un referente para otras generaciones. ¿Cuáles son los valores que le ha transmitido? Muchos. Siempre, se me pone la piel de gallina cuando uno le toca hablar, ¿no? de su padre,
y él pensaba siempre en el otro como un hermano, como alguien muy cercano, y siempre ese es el valor que nos transmitió tanto a mi hermano como a mí, de pensar en el otro como un igual, de pensar en el otro, de ver qué posibilidades hay de ayudar a la gente, de tratar de colaborar. El mensaje de la libertad. Él era una persona libre, libre a pesar de todo, libre a pesar de dificultades económicas, libre a pesar de dificultades políticas o de dificultades sociales. Él era libre. La libertad es el mayor valor que puede tener un ser humano. Y esos valores a nosotros nos entró desde chiquito, desde que crecimos, ¿no? Y el tercer valor, la educación como bien de cambio social. Es el mayor valor que puede tener cualquier sociedad, es eso, apostar a la educación de todos, apostar a que el crecimiento o la movilidad social viene en base al esfuerzo propio, al esfuerzo de trabajo, al esfuerzo de cada uno para poder construir un colectivo. Ese es el valor que él siempre quiso, el valor que siempre nos transmitía. Y la verdad que bueno, uno obviamente que siempre va a idolatrar a nuestros padres, ¿no? Pero él despacito pudo empezar a cambiar cosas que, bueno, uno trató de seguir con sus improntas propias, con sus diferencias, con su bagaje cultural, intelectual que fue adquiriendo por fuera, pero creo que son los valores importantes como ser humano. Rescatar siempre el pensar en el otro y en el actuar pensando en el otro, ¿no? Cambiamos de tema. Del 1 al 10, ¿qué posibilidades tiene Pablo Verdecchia de ser nuevamente intendente el día 22 de octubre? Es una pregunta, bueno, lo va a decidir la sociedad, ¿no? O sea, yo diría que como posibilidades son altísimas las posibilidades, eso sí lo puedo decir, porque hay una sociedad que fue cambiando, hay una sociedad que no quiere volver al pasado, hay una sociedad que fue viendo todo el esfuerzo que se fue haciendo en obras, todas las dificultades que hubo y cómo se fueron solucionando, y como siempre con la cara de frente a la gente, mirando a la gente a los ojos y pudiéndole plantear, esto se puede hacer, esto no se puede hacer en este momento, pero podemos postergar para más adelante y podemos hacerlo. Y después se fueron haciendo muchas de esas cosas. Entonces, creo que las posibilidades son altísimas, ¿no? Se nota que tiene muchas ganas de seguir siendo el intendente de los amstronenses. ¿Por qué y para qué? ¿Qué tiene Pablo Verdecchia para brindarle a los amstronenses? Bueno, hay muchas cosas. Creo que hay todo un trabajo que se vino haciendo, que fue de fortalecer, de fundar esos pilares, porque hay mucho para crecer en estos momentos. Tenemos una sociedad que en base a un planeamiento urbano, a un planeamiento urbanístico, pudimos sentar determinadas bases, por ejemplo, en temas de servicios públicos, en temas de crecimiento territorial, en temas culturales, en temas educativos, y viene una etapa de crecimiento expansivo y explosivo, que si no preparábamos todo ese camino, a lo mejor podía ser anárquico, y normalmente las cosas que empiezan anárquicas terminan mal. Hoy hay mucho para crecer, hay mucho para hacer en la ciudad, hay muchos barrios que todavía siguen postergados y tenemos que seguir trabajando para poder llegar a todos y tratar de tener una ciudad única y no 3, 4, 5 ciudades distintas dentro de la misma ciudad. Creo que esa ciudad que queremos única, esa ciudad unida, esa ciudad integrada, no en un todo, no que pensemos todos igual, al contrario, una sociedad con sus diversidades, pero que tiren todos para el mismo lado. Creo que ese es el objetivo de esta nueva etapa, ¿no? ¿Cuál es la mayor virtud de la gestión Verdecchia? ¿Tiene que haber algo que lo enorgullece como intendente de los amstronenses? Algo que diga, a esto lo logramos nosotros, lo logramos con mi equipo. Muchas cosas. La transparencia de los fondos públicos, la honestidad a la hora del manejo de la cosa pública, creo que es la mayor virtud. Desde ese lugar, como primera medida, fueron muchos los patrones que se siguieron, que tienen que ver con lo educativo, con lo cultural. Hubo una revolución cultural, pero también lo que no dependió de nosotros. O sea, nosotros pudimos ir sentando las bases, pero ver
por ejemplo, cómo los clubes fueron floreciendo, independientemente por no meterse, por no competir, por no estar encima estorbando. No esté crispada, que no tenga miedos, sino que tenga ganas de crecer, ganas de unirse y ganas de progresar, ¿no? ¿Qué características debería de tener un buen intendente? Primero, escuchar a la gente. Segundo, saber y discernir cuáles son las prioridades. Por ejemplo, esas obsesiones que tuvimos nosotros, por ejemplo, con el tema de la planialtimetría de la ciudad, a la hora de desarrollar el escurrimiento de las aguas, que durante muchos años se pudo, tuvimos situaciones muy difíciles, muy lamentables, que hoy empezaron a solucionarse. Esas cosas creo que tienen que ver con el saber escuchar. A lo mejor había miles de cosas que políticamente eran mucho más rentables, por decirlo de alguna manera, pero que no nos interese lo que nos puede servir a nosotros políticamente, sino el bien del común, el bien de la sociedad, y creo que esa es la característica más importante que tiene que tener un intendente. Doctor, el día 22 de octubre usted va a ir a votar, de mañana seguramente, porque siempre va en ese horario, entre las 8 y las 10 de la mañana. ¿Qué características o qué virtud tiene ese intendente al cual usted le va a poner el voto, ese candidato al cual usted, Pablo Berdecchia, le va a poner el voto? Bueno, lo autorreferencial nunca fue mi fuerte, ¿no? Creo que buscamos seguir en este camino de progreso constante, en este camino, y creo que las características fundamentales que tiene que tener ese intendente es seguir defendiendo el armstronense, seguir defendiendo a Armstrong, tomar a Armstrong como el único objetivo de cualquier pensamiento, de cualquier actuación que tengamos. Y en ese Armstrong estamos incluidos todos, en ese Armstrong que estemos todos los sectores productivos y que podamos seguir fortaleciendo ese desarrollo económico y productivo, y que a su vez pueda tener buena relación con los distintos sectores políticos, para que no sea la gestión de un intendente, sino que sea la gestión de un pueblo, de una ciudad. Creo que esas son las características más importantes. ¿Usted está de acuerdo con la meritocracia? ¿Un intendente tiene que tener un buen currículum? No sé si necesariamente. Creo que el currículum más importante es lo que te acabo de decir, o sea, saber cuáles son las prioridades, discernir en cuáles son las prioridades para la mayor cantidad posible de gente de la ciudad, y para poder ver aquellos sectores que están más postergados dentro de la ciudad, cómo poder recuperarlo. Si eso puede tener un currículum de sociocultural, económico, y es independiente. Creo que en ese caso lo que es la meritocracia, no sé si es lo que conviene. Yo he visto varias veces, en su momento, en la primera gestión yo le decía a mis colaboradores, le recomendaba ver, por ejemplo, el capítulo de Los Simpson, donde el gobierno de los notables y cómo no termina bien en ese sentido. Entonces creo que la política es otra cosa, la función pública es otra cosa, y a veces tenemos que valernos más por cuestiones humanas que por cuestiones meritocráticas, ¿no? No se vaya. Nos vamos a una pausa y seguimos en este mano a mano con el actual intendente Pablo Berdecchia. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. El 22 de octubre, votá la ciudad que viene. Pablo Berdecchia, intendente. Lista 26. Frente Progresista Cívico y Social. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Quiero ser intendente simplemente para que construyamos entre todos el Armstrong que nos merecemos. Emiliano Gramigna, intendente. Un cambio hacia el futuro. Lista Renovación y Futuro. Espacio asignado por la provincia de Santa Fe. Quiero ser intendente porque me importa. Me importa que la ciudad que tanto quiero esté mejor. Augusto Fischer, intendente. Es tiempo de hacer. Frente Justicialista. Lista 32.
continuamos hablando con el doctor Pablo Verdecchia. En este caso vamos a hacer un repaso de lo que es la política nacional, la política provincial y local. También nos va a contar sobre sus proyectos, sus ejes de campaña y, por qué no, de sus adversarios políticos. Doctor, bueno, ¿cómo ve este segundo año del gobierno de Macri a nivel país? Y bueno, ¿y qué relación o cómo podríamos articular con la localidad de Armstrong? Bueno, la verdad que para nosotros, esto lo digo en forma egoísta como armstronenses, ha sido un cambio enorme. La situación económica general que para lo que es nuestra región, para lo que es la zona productiva interior de la provincia de Santa Fe ha sido un cambio enorme. Nosotros hemos visto cómo las empresas locales, la metalmecánica de maquinaria agrícola, cómo ha cambiado completamente esa visión que teníamos en los últimos años de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que donde estábamos en una situación donde las fábricas estaban muy paradas, donde teníamos una situación económica muy complicada, donde tuvimos los últimos 3 años de ella fueron muy difíciles tanto para el municipio como para la ciudad en general. Hoy vemos cómo al recuperarse las empresas se recuperó gran parte del empleo, se recuperaron horas extras, obviamente que todavía eso no ha llegado a otro sector importantísimo que tiene la ciudad como es el comercio, pero despacito va a empezar a surgir. Creo que para nosotros como ciudad, en forma egoísta, por decirlo de alguna manera, ha sido muy positivo. Sí, es verdad que hay muchas cosas todavía por cambiar, hay muchas cosas todavía por seguir modificando y por seguir afianzando ese cambio que seguramente van a llegar al resto del país. Creemos firmemente de que hay una convicción en tratar de hacer lo que hay que hacer y eso la verdad que para nosotros los que a veces no pensamos en cuáles son las cuestiones políticas, o sea, aquello que exclusivamente que rinde votos, sino en tratar de generar esas bases para que la economía productiva de todo el interior del país pueda funcionar, como por ejemplo hemos visto la modificación de aeropuertos, la modificación de las vías férreas, cómo se han mejorado los puertos. La verdad que eso a nivel productivo para todo el interior del país ha sido muy, muy importante, una inversión en vías de comunicación muy grande que se vienen haciendo y eso termina siendo muy productivo para todos esos sectores del interior que por ahí tenían grandes dificultades para producir porque los traslados, los fletes se encarecían mucho y eso creo que es una gran ventaja que tenemos. Esperando poder continuar en este camino de poder fomentar en el interior los determinados parques industriales en distintos lugares del país, creo que son actividades que redundan en el beneficio de todos y eso tenemos que continuarlo, ¿no? ¿Y cómo ve el gobierno socialista en la provincia de Santa Fe? ¿Tendrá que ver cómo termine estos 2 años la gestión del ingeniero Lifchis, si va a ser regular, buena o mala? El gobierno del Frente Progresista Cívico y Social en la provincia de Santa Fe ha mostrado al gobierno del ingeniero Miguel Lifchis una diferencia muy grande con respecto a sus 2 anteriores gobernadores, ¿no? Dentro del mismo color político. Ni hablar con lo anterior de otro signo político, pero el ingeniero Miguel Lifchis tiene una preocupación muy fuerte que es esto mismo que estábamos contando que vemos en el gobierno nacional ha pasado con el ingeniero Miguel Lifchis. Está permanentemente pensando en hacer esas obras que, por ejemplo, el otro día vimos en la localidad de Montes de Oca, cuando uno piensa obras de una magnitud, de un valor económico importante para 3.000 personas, a veces en otras gestiones a lo mejor no se hacía, sin embargo es una solución definitiva, histórica, única para una localidad para que pueda desarrollarse. Entonces, cuando uno apuesta a desarrollar esos pueblos pequeños, esas ciudades pequeñas de primera, segunda categoría, es porque estamos apostando muy fuerte a tratar de llegar con la presencia fuerte del gobierno provincial en todas las áreas. También ha habido una mejora notable a la hora de invertir en instituciones privadas como clubes, como
como, a ver, uno a veces no toma en cuenta, pero esos subsidios que da el gobierno provincial para las instituciones deportivas son importantísimos. Cuando uno establece los montos generales a nivel provincial anual, son números muy grandes y todas esas cuestiones creo que el ingeniero Miguel Lischy ha hecho un cambio rotundo en la forma, en la mirada. Creo que merece una altísima reputación a ese nivel, ¿no? Por eso creo que vamos en el buen camino, vamos trabajando bien y creo que eso lo está notando la gente, más allá de los acompañamientos circunstanciales políticos ante una elección, hay una altísima mirada de lo que es el gobierno provincial y creo que eso hay que rescatarlo, hay que apoyarlo y seguramente seguirá estos 2 años que queda de la misma manera, ¿no? El gobernador Lischy, si bien tiene buenas migas con el gobierno nacional, sigue reclamando la bendita y famosa coparticipación, ¿no? No, claro que sí, porque, a ver, recordemos que ¿cómo surge? Sistemáticamente el gobierno de primero Néstor Kirchner, después Cristina Fernández de Kirchner, le retuvo indebidamente un porcentaje de coparticipación que tenía que ver con la ANSES, con las cajas jubilatorias, por no haber firmado un pacto fiscal en determinado momento el gobernador Obey o Reutemann, no recuerdo quién, y era una deuda que venía acumulando que nunca se pagó durante todo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pasa? En el último momento, apenas asume este gobierno, se empieza a pagar como corresponde, no solo Santa Fe, sino todas las provincias, pero quedó esa deuda. Esa deuda es una deuda que nos pertenece a todos los santafesinos, entonces de todos los colores políticos, de todos los niveles sociales, económicos, o sea, con todas las ideologías, es una deuda que reclamamos todo, porque esa deuda tiene que venir vuelta para cada uno de los ciudadanos, o sea, ya sea en forma de coparticipación, como propuso de alguna manera el gobierno provincial, pero se tiene que saldar. Obviamente que no le pedimos al gobierno nacional que todo lo que no se pagó durante 14 años se pague del día a la noche, sino que hubo una propuesta también, que seguramente va a venir una contrapropuesta en los próximos días, porque necesitamos cada uno de los santafesinos que eso que nos retuvieron indebidamente, que ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la provincia de Santa Fe, vuelva a los santafesinos, ¿no? Doctor, y viniendo a lo local, ¿cuáles son los ejes de campaña de la ciudad que viene? Bueno, hay 3 o 4 ejes que son claramente un eje de gestión más que de campaña. El primero tiene que ver con lo productivo. Nosotros tuvimos, como decíamos antes, una situación muy difícil que hubo que tratar de cuidar o de mantener lo que es la paz social durante unos años. Hoy viene una etapa de crecimiento, un crecimiento muy fuerte, y ahí tenemos que hacer foco en lo productivo de manera especial. Hay que hacer una ampliación de lo que es el área industrial, hay que llevar nuevas vías de comunicación en el área industrial. Para eso tenemos que tener buena relación con lo que es el gobierno provincial y el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque hay muchos fondos que ahora están empezando a salir, están empezando a venir, y creo que es mucho lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Para darle esa competitividad que necesita. Recordemos siempre que en la provincia de Santa Fe, cuando se establece que las vías de desarrollo, vamos a decir el desarrollo de la provincia, se establece que es de la ruta 178 hacia el este era lo que se iba a desarrollar, y quedaban como pueblos rurales los que estamos al oeste. Nosotros, en base a esfuerzos personales de determinados grupos individuales de personas, pudimos tener un área industrial o pudimos tener servicios como para poder desarrollarnos. Creo que hoy estamos trabajando muy fuerte para ir siempre un paso adelante, ya sea en comunicaciones, ya sea más allá de que Armstrong está en una ubicación central dentro de lo productivo, que es inmejorable, es un lugar privilegiable, pero siempre hay que mejorar. Por ejemplo, cuando nosotros insistíamos tanto con esta ruta 15, que es la salida de nuestra producción hacia todo lo que es el sudeste cordobés, para nosotros esas son las cosas que tenemos que seguir fortaleciendo. Tenemos que llevar mejores servicios al área industrial, tenemos que tener una conectividad hoy, las redes inteligentes o los servicios
online, de internet, son fundamentales. Por eso los cableados de fibra óptica que hay que llevar son cosas importantísimas, aunque por ahí son obras que no vemos, no se palpan, no se tocan, son las cosas que nos dan esa ventaja competitiva con respecto a otras ciudades. Fundamentalmente seguir con las proyecciones energéticas. A ver, nosotros en su momento se hicieron previsiones de gas para una estructura que era prácticamente para calentar la pava en cada una de las fábricas nomás, y hoy estamos necesitando mucho más desarrollo. Por eso hemos establecido junto con la transportadora Gas del Norte cuáles son los pedidos para poder fortalecer toda esa red de gas que hoy no nos alcanza. Hoy la cobertura del 100% de la ciudad, más lo que es el área industrial, nos está dando una cantidad específica de gas que no llegamos a aumentar la producción. Por eso es tan importante cuando hacemos esos pedidos, todo ese proyecto, como para poder ampliar, para poder dividir lo que es la zona industrial de la zona urbana, que tampoco nos está llegando prácticamente. Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que fundamentar para poder tener la producción y apostar a la producción, porque cuando hay producción hay empleo, cuando hay empleo las cosas en la ciudad están mucho mejor, ¿no? Doctor, el tema viviendas Perdón, sí, es importantísimo, no únicamente en la localidad de Armstrong, sino en todo el departamento Belgrano. ¿Existe algún plan de viviendas? Existen un plan primero de loteos, porque a ver, en estos años cuando fuimos haciendo lo que es el desarrollo urbano, nos permitió mucho ver el crecimiento de nuestra ciudad a 30 años o a 40 años. Entonces hubo que hacer todo un desarrollo del por qué avanzar en ciertos sectores, o por qué hacer los loteos en determinados lugares, y eso, bueno, nos fue sentando las bases. Hoy tenemos una capacidad mucho mejor como para poder empezar a ampliarnos en forma expansiva, casi explosiva, y creo que en eso va a estar mucho el acompañamiento del Estado. Nosotros en una primera etapa, con esa ley que hubo de bancos de tierras, podemos empezar a desarrollar justamente en base a licitaciones sobre esos lotes, esos fondos que existen hoy en día para poder hacer compras mayores y poder empezar no solo con ese terreno propio para hacer los loteos con los servicios, que no nos olvidemos que hoy la llegada del servicio a los nuevos loteos es un costo mayor que la cantidad de tierra, ¿no? Que el valor de la tierra. Entonces en eso tenemos que seguir creciendo y bueno, ya hemos en tratativas con lo que es Hábitat de la provincia para poder hacer no solo loteos, sino también algunos barrios sociales, ¿no? Doctor, bueno, nos tenemos que ir a una pausa y yo voy a compartir también en el próximo bloque con quien encabeza su lista de concejales, la profesora Roxana Siri, que seguramente va a vender muy bien el proyecto de la ciudad que viene. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más elecciones generales 2017. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. El 22 de octubre, votá la ciudad que viene. Pablo Verdecchia, intendente. Lista 26. Frente Progresista Cívico y Social. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. ¿Quiero ser intendente? Simplemente para que construyamos entre todos el Armstrong que nos merecemos. Emiliano Gramigna, intendente. Un cambio hacia el futuro. Lista Renovación y Futuro. Espacio asignado por la provincia de Santa Fe. Quiero ser intendente porque me importa. Me importa que la ciudad que tanto quiero esté mejor. Augusto Fischer, intendente. Es tiempo de hacer. Frente Justicialista. Lista 32. Le damos la bienvenida a quien le toca traccionar nada más ni nada menos que la lista del intendente. ¿Cuáles serán sus proyectos? Y bueno, ¿cómo se prepara para el arribo a una banca en el Concejo? Hola, buenas noches. Bueno, es muchísima la responsabilidad sin duda, más allá de que soy parte del equipo de trabajo estos años en el Ejecutivo. Es otra responsabilidad que uno asume. Y como toda esta cuestión pública que tiene que ver es un desafío, con la tranquilidad de que vamos con la sinceridad y dialogando con la gente y teniendo en cuenta
que por qué uno continúa en esta cuestión de la función pública, porque es mucho tiempo el que demanda, y realmente porque creo que desde la gestión pública se puede transformar para bien el desarrollo de una sociedad para el beneficio, obviamente, de los que estamos llevando a cabo esto, que es para el ciudadano. Así que de la mejor manera, por ahí queriendo tener quizás un poco más de tiempo, pero bueno, dentro de la función a veces tampoco es tan... Tampoco se puede. Tampoco se puede. ¿Cuál era la mirada que tenía del Consejo desde afuera, no? Primero y principal, bueno, nosotros queremos continuar, digamos, tener un consejo que esté trabajando a unísono con el Ejecutivo en función, bueno, lo escuchábamos al intendente y todos, el trabajo que se ha realizado y lo que viene para la ciudad, y el consejo tiene que estar acompañando en ese sentido, como corresponde de un legislativo, en cuanto a, no a la mezquindad, tener en cuenta que aquellos proyectos, no atrabarlo a veces por la cuestión que por ahí se pueda pretender sacar una tajada política o personal, sino tener en cuenta que tanto el Ejecutivo como el Legislativo, en este caso acompañar esos proyectos del Ejecutivo, tienen que ver con un beneficio para la ciudad. Entonces, a mí me ha parecido que por ahí el Consejo en algunos aspectos, o algunos de los concejales, obviamente, no todos, obviamente, a veces no han sido tan solidarios para con la gestión del Ejecutivo, que en definitiva es una gestión para la comunidad. Por ahí lo veo un poco mezquino, y también a veces ha faltado, me parece, esa cercanía con el ciudadano en cuanto a que por ahí no todos tienen por ahí claro cuál es la función del Consejo o cómo es este acercamiento con los distintos sectores de la ciudad. ¿Qué opinaría de llevar el Consejo Deliberante a los barrios, por ejemplo? Bueno, es parte de lo que, bueno, lo hemos estado diciendo, bueno, es parte de lo que hemos estado charlando, y justamente con Carlitos Cufia, cuando, bueno, en reuniones que tenemos de trabajo, él decía, bueno, y es posible porque queremos también, en una mirada que tenemos de acercar que también el ciudadano tenga esta posibilidad del análisis, del debate, que sea mayor participación, porque también lo enriquece, porque muchas veces los vemos, a veces se plantean situaciones o pedidos que no son viables de pronto, y el ciudadano se va con la insatisfacción de no saber si es que no se puede, no se quiere, o cuál es la situación. Entonces creo que esta posibilidad de acercar, tenemos muchísimo, o escuelas, o barrios, clubes en los distintos sectores de la ciudad, esto de acercar el Consejo a los barrios, creo que nos va a permitir tener una cercanía con el vecino, que puedan plantear de pronto cuáles son sus demandas, y quizás no sean las mismas de todo en el mismo sector, y también los ayude a ellos a una asamblea, a un debate para tomar prioridades, que es también un ejercicio ciudadano. Usted ha sido en la gestión Verdequia un resorte fundamental. Hipotéticamente, el actual intendente, este 22 de octubre, gana nuevamente las elecciones y va por un tercer periodo. Y le solicita a Roxana Siri, venga conmigo al Ejecutivo, y usted es concejal. ¿Qué hace Roxana Siri? Y creo que Roxana Siri ya en esa circunstancia le va a decir que no. En 2 oportunidades, bueno, he acompañado y estoy acompañando, y con mucho gusto realmente el trabajo que he realizado y que sigo realizando en con esta impronta de creer realmente lo que decía antes, que ese trabajo intenso, incansable, porque realmente lo he abrazado de esa manera, porque los tiempos políticos son cortos, y siempre trabajando en proyectos, y ese ejercicio que hemos hecho de cuando uno lo realiza ya es de la gente, es de la ciudad. Entonces todo el proyecto trabajado, todos los programas, que hay muchísimo para afianzar y seguir desarrollando, por supuesto que lejos de ser de la secretaria de Roxana Siri, son de la ciudad, son de parte de la gestión Verdequia como una decisión, pero bueno, creo que en esta nueva etapa, y a partir obviamente de lo que decida la gente el próximo 22 de octubre, estaré en otro espacio, en el espacio legislativo. Por su labor en el Ejecutivo tiene mucho trato con los vecinos de los diferentes barrios.
¿Qué le plantean? Por ejemplo, las peticiones o las necesidades, ¿son iguales en el barrio norte que en el centro? No son iguales, pero hay comunes. Un poco cuando comenzó, bueno, se hizo público mi candidatura, digamos, a concejal, una de las preocupaciones, que eso fue común en los distintos sectores de la ciudad, fue qué pasa con cultura o qué pasa con los programas de cultura. Bueno, eso fue como un detonante que a mí me llamó la atención, porque, bueno, uno, como decía antes, uno lo hace para la gente y que lo abracen, y a veces uno no tiene esa medición de que cuánto está incorporado, por lo tanto lo tomé con esa alegría, por decir, porque se incorporaron. Ese fue un común en los distintos sectores de la ciudad. ¿Qué va a pasar con el conservatorio? ¿Esto va a continuar? ¿Qué va a pasar con esto? Y lo demás. Después hay sectores que demandan el tema de cloacas, es el número 1 que continúa en cuanto a las solicitudes que puedan tener los vecinos en cuanto a lo que dialogan. También el tema de vivienda, de tener esa posibilidad de llegar a la vivienda propia. Pero bueno, por eso decía esto, y nosotros en función de estos diálogos que tenemos con los vecinos, lo que habíamos planteado, ver la posibilidad de poder llegar con el Consejo a los distintos sectores para un poquito recabar esta información de forma ordenada, organizada y a través de un análisis de los sectores. Roxana, no debe ser fácil ser la número 1, quien encabeza la lista del intendente. ¿Cómo lo toma? ¿Con un poco de presión, con mucha responsabilidad? Fundamentalmente con responsabilidad, como siempre la forma ya de abrazar, digamos, yo vengo en mi trabajo anterior en la docencia también siempre fue la responsabilidad, el compromiso, la confianza también en poder tener la capacidad de aprender, de preguntar, en la confianza de la escucha, de escuchar al otro, la empatía que bueno, creo que por ahí me ha caracterizado y que uno ha desarrollado, porque el aprendizaje de estos 8 años en la gestión pública ha sido fundamentalmente de un aprendizaje personal importante, fundamentalmente con responsabilidad, pero con la serenidad de confiar en que estamos proponiendo una candidatura y es el ciudadano el que libremente va a decidir si quiere o no, si acepta o no acepta la candidatura de Rosana Ciri. Pero bueno, estar al frente de una lista del gobierno oficialista y acompañando al doctor Verdecchia implica una cuota de responsabilidad mayor aún. Este aprendizaje en el Ejecutivo seguramente le va a servir para que cuando esté en el Legislativo pueda llegar a brindarle herramientas. ¿Le faltaron herramientas como ordenanzas dentro del Ejecutivo para manejarse de una manera u otra? En general lo que observé, digamos, como parte del Ejecutivo, que si bien ordenanzas, a veces la practicidad. Entonces creo que eso va a ser estos 8 años he visto eso y quizás adecuar algunas, hacer un análisis, estudio algunas ordenanzas, de hecho que algunas las tengo en mente porque son de adecuarlas también, porque a veces las ordenanzas son de un tiempo y después en la puesta en práctica requieren por ahí poder reverla, pero en general creo que trabajar desde ordenanza, que sean una herramienta para el Ejecutivo para poder aplicarlo. ¿Cuáles son las áreas que más le interesarían? Bueno, fundamentalmente continuar con la parte del desarrollo de cultura, educación, porque creo que es la herramienta fundamental que tiene, digamos, como política pública para el ciudadano, para la integración, porque tiene que ver con un espacio donde todos nos encontramos, donde nos abrazamos y podemos crecer, no solo como sociedad, sino también en lo individual, teniendo en cuenta que la educación es una de las herramientas fundamentales a la integración. Pero bueno, todo va de la mano. Cultura atraviesa todas las áreas y creo que ese es el eje, pero desde lo social, lo que decíamos antes, la vivienda y en definitiva trabajar integralmente, porque si abordamos
una persona, una familia, de hecho que en el gabinete psicopedagógico que trabajamos de esta manera, quizás comenzamos con una temática, pero eso nos lleva a la familia, y la familia estamos viendo la cuestión del trabajo, el nivel educativo que han llegado o que han podido llegar, completar sus estudios, la vivienda, o sea, todo tiene que ver con todo, entonces me parece que es lo integral, es la forma de trabajar o la que yo siempre he intentado hacer. Roxana, ¿por qué la gente debería de seguir apostando al proyecto que encabeza el doctor Pablo Verdecchia? Bueno, porque es un proyecto que estos 8 años de trabajo es un proyecto honesto, de gente, de funcionarios cercanos a la gente, que hemos escuchado, que hemos planificado pensando primero y principalmente en el bienestar del ciudadano, que no hemos mentido, que mucha gente por ahí ha llegado con demandas a plantear esto, aquello, esto no es el momento, esto llegará después, por la honestidad, por la capacidad de escucha, lo que decíamos antes, que es fundamental, y porque es un gobierno que va a estar dando respuesta, como lo ha dado en estos 8 años, con una planificación ordenada, que en un tercer periodo sin duda se va a seguir afianzando mucho de lo que comenzó, que han sido comienzos, nosotros no nos olvidamos, comienzos un tanto difíciles, hace 8 años atrás, cuando asumíamos este desafío de llegar a la Intendencia y de comenzar este camino de cambio, porque es un gobierno, un grupo de trabajo que ha instalado o ha recuperado la libertad de expresión, donde todos podamos dialogar, marcar el disenso sin ser enemigos, porque no se coarta la posibilidad de charlar con uno o con otro, porque podemos entrar a un negocio, podemos entrar al otro y seguir siendo amstronenses, seguir siendo ciudadanos, porque respetamos al ciudadano, porque hablamos de deberes y derechos, porque queremos en el crecimiento personal y en el de las instituciones, porque abrazamos las instituciones educativas sin entrometernos en ella, pero con esa libertad, pero acompañándolas muy cercanamente, porque también lo hemos hecho con los clubes. En definitiva, es un gobierno que es transparente y fundamentalmente no nos llevamos de mucho discurso, sino que nuestro mayor valor está en los hechos, en el hacer, en nuestra obra. ¿Y por qué el ciudadano amstronense debería de apostar a la lista a la cual usted encabeza? Porque es una lista de candidatos a concejales, bueno, todos nos conocemos aquí en la ciudad, que lo decimos abiertamente, queremos que el doctor Verdecchia tenga en su ejecutivo, siga manteniendo el equilibrio en el Consejo para poder llevar a cabo toda la gran obra que viene para estos 4 años en Amstron, y porque pueden confiar en nosotros en el sentido que, bueno, lo hemos demostrado en estos años de trabajo, y vuelvo a decir esto, el valor de la palabra es importantísimo, pero también los hechos, las acciones. Creo que el compromiso de estos años en mi trabajo en el Ejecutivo, pero también de Carlitos Cufia en las distintas instituciones, la doctora Barone en las instituciones, creo que dan fe a la ciudadanía de lo que podemos llevar al Consejo, que es trabajar en función de lo que sea mejor para la ciudad y para cada una de las instituciones. Roxana, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Nos vamos a una pausa y continuamos hablando en un último bloque con el doctor Pablo Verdecchia. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. El 22 de octubre, votá la ciudad que viene. Pablo Verdecchia, intendente. Lista 26. Frente Progresista Cívico y Social. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. ¿Quiero ser intendente? Simplemente para que construyamos entre todos el Amstron que nos merecemos. Emiliano Gramigna, intendente. Un cambio hacia el futuro. Lista Renovación y Futuro. Espacio asignado por la provincia de Santa Fe. Quiero ser intendente porque me importa. Me importa que la ciudad que tanto quiero esté mejor. Augusto Fischer, intendente. Es tiempo de hacer. Frente Justicialista. Lista 32.
último bloque, con el intendente Pablo Verdecchia, vamos a hablar sobre las prioridades inmediatas en el caso de ser reelecto. Doctor, ¿cuáles serían estas prioridades? Bueno, en todo aquello que fue una obsesión para nuestro gobierno, que tiene que ver con 3 caminos fundamentales. El primero, la cuestión de cloacas, o sea, ya tenemos una fecha de licitación que seguramente en los últimos días de noviembre va a estar la apertura de la licitación de esa primera etapa de ese programa de 100 millones de pesos que entre Nación y provincia iban a hacer para hacer la totalidad de las cloacas de la ciudad, lo que nos va a permitir trabajar sobre aquellos barrios que estaban excluidos del primer plan de cloacas, llámese Paraná hacia el este, o lo que es al sur de Calle Yar, o lo que es al norte de Ruta 9, y con este programa, bueno, con esta licitación ya vamos a estar con todas las posibilidades para poder avanzar sobre esos sectores que tanta necesidad tienen de cloacas. ¿Ya ha entrado una partida de dinero de este? No, justamente la licitación de la primera etapa va a estar para, por lo que me dijeron los últimos días de noviembre, me van a confirmar la semana que viene. Así que en ese sentido, o sea, esta semana me van a confirmar, así que en ese sentido, bueno, eso es una prioridad que fue un dolor de cabeza muy grande que hemos tenido por la cuestión de salud pública, por la cuestión de un servicio que no se ve, pero que sí se disfruta, y cuando uno no lo tiene, sabe realmente de todas las dificultades que lleva el no tener esa obra, ¿no? Hay muchas zonas, como por ejemplo las 160 viviendas, que no estaban incluidos en el plan anterior que había de cloacas, que ahora se incorporan. Esto es para la totalidad de la población y que se va a hacer en 3 etapas consecutivas anuales para poder desarrollarlo. Esa es la primera prioridad. La segunda prioridad es seguir avanzando con el tema de la nivelación, desagües pluviales y pavimentación de la ciudad. Creo que eso, bueno, si bien en estos años hemos hecho 20 cuadras de pavimento, más 6 de asfalto, más de 55 cuadras de cordón cuneta que se han ido haciendo en esta gestión, creo que viene un plan de pavimentación distinto. Hay que modificar esas ordenanzas que terminan siendo una dificultad muy grande para el vecino. En su momento, bueno, por una mayoría circunstancial se trató de imponer esa ordenanza que termina siendo mucho más caro que si hubiera un interés propio o otro tipo de financiación. Al vecino se le dificultaba mucho, entonces vamos a modificar para poder hacer un plan de mejor facilidad a la hora del financiamiento para los propios vecinos y poder aumentar la cantidad de cuadras de pavimento. Recordemos que, bueno, hacía muchísimos años que no se hacían más pavimentos en nuestra ciudad, en el momento que llegamos, y bueno, se ha hecho en una época económica muy difícil, se ha avanzado mucho sobre esto, y bueno, queremos avanzar el doble de lo que fuimos avanzando en este momento, por eso es otra de las prioridades. Y la tercera, que es lo que te decía, las nivelaciones, la planialtimetría que ya fue hecha, poder continuar con el tema de desagües pluviales, porque no queremos nunca más un vecino que tenga agua dentro de su casa por un mal escurrimiento. Entonces, esos son los 3 ejes fundamentales que vamos a hacer como prioridades a la hora de asumir un tercer mandato. Doctor, un tema más que importante para un intendente es el gabinete, el equipo de trabajo. ¿Qué va a pasar si hipotéticamente gana nuevamente este 22 de octubre y va por otro periodo? ¿Hará modificaciones, hará cambios? Seguramente va a haber cambios. Nosotros, bueno, ya en el intercambio anterior ya se hizo algunas modificaciones, ahora son nuevos los objetivos. Uno va estableciendo objetivos distintos de acuerdo a cuáles son los ejes, a dónde va a apuntar la gestión. Y seguramente va a haber cambios, pero esto no es ningún... no tiene una relevancia para lo social importante, o sea, sino ir cambiando justamente los ejes hacia donde apuntamos, y obviamente que seguramente va a haber algunos cambios de nombre también, ¿no? ¿Tiene algunos nombres, por ejemplo, en obra pública? No tiene para tirar. Obra pública, desarrollo, acción social. Hay, obviamente que saben, o sea, la gente en el artronense me conoce cuando que tratamos de mantener un secreto, o sea, hasta tanto podamos ir desarrollando, ¿no? Una nueva gestión. Sería
una irresponsabilidad antes de unas elecciones poder tirar nombres, porque nada, tiene que ver más con lo político o con lo chabacanero que con la realidad que le tratamos de hacer ver al vecino que venimos haciendo. O sea, no anunciamos aquellas cosas que hasta que no las tenemos seguras, imagínense como para anunciar los nombres nuevos, ¿no? Estamos. ¿Qué opinión tiene Pablo Verdecchia de sus adversarios políticos? Normalmente a mí no me gusta hablar de lo que son mis rivales circunstanciales políticos. Sí es verdad de que durante estos años hemos tenido distintos tipos de adversarios políticos, y hay algo que a mí nunca me gustó, que es la promesa por la promesa misma, o sea, la demagogia. Cuando hay cosas que se saben que no se pueden hacer y prometerlas, a ver, qué sé yo, por ejemplo, un rival político decía que con 5 millones que había en un presupuesto podía llevar la cloaca a las 160 viviendas. Con esos 5 millones ni siquiera se arranca, o sea, es una obra que cuesta entre 35 y 40 millones de pesos. Entonces, eso se sabe que son cuestiones, o sea, que son cuestiones demagógicas, o que voy a destruir el Fonavi y le voy a regalar una casa a cada uno. Son cuestiones demagógicas, hay que ser serio. Entonces, a mí me molesta mucho a veces cuando no hay seriedad o cuando se trata de conseguir un voto a costa de cualquier cosa, ¿no? Uno tiene que ser responsable a la hora, o sea, a nosotros no nos vas a escuchar nunca hablar de cosas que son imposibles cumplir. Algunas son difíciles y se pueden hacer, pero tratamos siempre de la palabra que empeñamos, tratar de cumplirla, y bueno, creo que eso es una gran diferencia a veces con nuestros adversarios, pero bueno, nosotros no estamos en la piel de nuestro adversario, cada cual es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Obviamente que a mí no me enojan ni nada por el estilo lo que ellos puedan decir, a veces agresiones directas que uno ha recibido, y la verdad que yo celebro que pueda haber esa libertad de expresión y que se pueda decir lo que piensan. Nunca van a tener una carta o documento mía tratando de decir que se desdigan de lo que han dicho. No me interesa, prefiero la libertad porque es el valor supremo que tiene el ser humano. En resumen, ¿cómo está viviendo esta campaña, más allá de escuchar alguna que otra mentira que seguramente le debe de molestar? No, la estoy viviendo bien, tranquilos. Creo que ha sido, dentro de todo, pacífica lo que es la campaña, más allá de algunas cuestiones puntuales que uno... ¿Se miente mucho en campaña? Y hay gente que miente mucho. Uno trata de ser responsable, por eso a veces me dicen, no, tenés que prometer tal cosa, pero sí, a ver, si eso es difícil de cumplir, ¿para qué nos vamos a meter nosotros? O sea, porque es muy distinto cuando uno sabe que no va a ganar. Yo veo ciertos candidatos a nivel nacional, ¿no?, que tienen la convicción de que saben que no van a ganar, entonces prometen, no, vamos a bajar, que se trabaje 4 horas y ganemos el doble. Y está bien, perfecto, a todos nos gustaría, pero cuando se acerca, cuando uno sabe que tiene la responsabilidad de conducir una ciudad, que tiene la responsabilidad de cumplir lo que promete o lo que le ofrece a la gente, y uno trata de ser cuidadoso en ese sentido, y nosotros siempre lo hemos sido, hemos tratado, salvo cuestiones puntuales que no se han podido cumplir por alguna cuestión especial o específica, tratamos de cumplir con aquello que prometemos. ¿Qué opina Pablo Verdecchia de los planes sociales? ¿Deben de existir? ¿No? ¿Reformularse? No, tienen que existir. A ver, hay cuestiones que tienen que ver con lo social y que tienen que ver con la universalidad de la población. A ver, hay mucha gente, tanto en nuestra ciudad como en nuestro país, que quedó fuera del sistema. Esa gente que está fuera del sistema tenemos que privilegiar por lo menos a sus hijos, a los niños. Por eso, cuando Elisa Carrió tira el proyecto de lo que es la asignación universal por hijo, a nosotros nos pareció muy, muy importante que pudiera hacerse. Y bueno, hemos visto algunos resultados. Probablemente otros deberían reformularse porque no se ha seguido con determinados controles que sí exigía
esos planes sociales únicos, o sea, para tratar de unificar todo lo que eran los planes sociales, como por ejemplo aquellos controles de peso, de medida, de salud, que creo que sí debería hacerse como se hizo en su momento con la Caja PAN, porque hay una pobreza estructural muy fuerte. Quizás tendría que venir acompañado de una capacitación como para poder darle una oportunidad de desenvolverse en el mercado laboral normal a toda esa gente, porque es darle dignidad a eso. Entonces, en ese sentido, creo que son soluciones momentáneas, pero que tienen que tener un progreso para poder cambiar la situación actual, ¿no? Doctor, hágame una breve definición de estas 4 palabras: política, pobreza, impunidad y corrupción. Política. Creo que es el arte de lo imposible. Creo que la política tiene que ser una vocación de servicio. Si está tomada como una vocación de poder, es muy nefasto para toda la sociedad. Creo que ese es el objetivo que debemos tener la totalidad de los políticos, aunque lamentablemente no sea así. Pobreza es como decíamos recién, o sea, creo que en un país que fabricamos alimentos para 400 millones de personas, no podemos tener gente que tenga hambre. Creo que ahí hay una mala distribución o mala redistribución de la riqueza, porque necesitamos llegar con esas necesidades básicas a todos los ciudadanos del país. La tercera. Impunidad, pasamos si quiere, impunidad y corrupción. Bueno, es el mal que ojalá tengamos en nuestro país alguna vez un manipulite que haga que el delito más perverso de todos, la corrupción, cuando uno ve que saca fondos que pueden ir a una escuela, que pueden ir a un hospital, que pueden ir a una ruta, lugares donde se muere gente, que sean destinados hacia un enriquecimiento personal o un enriquecimiento de poder de algunas personas o de algunos grupos, creo que es lamentable. La justicia alguna vez en nuestro país tiene que ponerse los pantalones largos. ¿Qué anhela Pablo Verdecchia para cada uno de los habitantes de Armstrong? Paz. Paz, libertad y una mejora social. Creo que eso es el fundamento de por qué estamos acá, de por qué queremos ser intendentes y por qué decidimos continuar con este camino que iniciamos. Creo que son los valores más importantes que puede tener cualquier persona. Doctor, ¿por qué considera que la gente lo tiene que acompañar el próximo 22 de octubre con su voto? Porque hay muchas cosas que quedaron por hacer, ahí se ha sembrado mucho y es hora de empezar a cosechar y empezar a progresar realmente en nuestra ciudad en forma explosiva, y saben que nosotros con honestidad y sin prometer burradas vamos a seguir avanzando. Doctor, queremos agradecerle muchísimo su participación y bueno, de que haya aceptado a esta propuesta de Cable Imagen Armstrong que le ha hecho tanto a usted como a sus adversarios políticos, bueno, para presentarle a la gente sus proyectos y sus ejes de campaña. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio a todos los que vamos a competir en estas elecciones. A ustedes que están allá del otro lado también, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial Elecciones 2017.